Resistencia cultural en la SOA, con Rosa Duque. Tenemos mucha suerte de contar en Radio Sefarad con Rosa Duque. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Raquel. Ya saben que Rosa es gestora cultural, investigadora de la SOA. Hemos empezado este programa Resistencia Cultural en el Holocausto en la SOA y hoy vamos a hablar, Rosa, de la biblioteca de Auschwitz. Pues sí, Raquel, hoy vamos a conocer cómo se gestó la biblioteca de Auschwitz y en primer lugar, suerte tengo yo de poder seguir desarrollando estos programas con ustedes y compartiendo con vosotros pues todo lo que yo sé. Y bien, como muy bien decías, hoy vamos a hablar de otra de aquellas manifestaciones culturales que se llevaron a cabo de manera clandestina, de la misma manera que la anterior que pudimos investigar, de la misma manera que la escuela de Auschwitz. Y en concreto, hoy vamos a hablar, como ya hemos adelantado, de la biblioteca que hubo entre sus barracones. Y por supuesto, no podemos hacerlo sin hablar de su precursora y máximo exponente, Dita Kraus. Y precisamente por ello voy a comenzar con una frase suya, la cual explica de manera excepcional por qué tanto Dita como sus colaboradores al final pelearon con uñas y dientes por crear, por mantener y sobre todo por ocultar esta biblioteca. Y cito textualmente. Habrá quien no comparta esa fascinación porque algunas personas se jugaran la vida para mantener abierta una escuela secreta y una biblioteca clandestina en Auschwitz-Birkenau. Incluso habrá quien piense que es un acto de valentía inútil en un campo de exterminio, cuando hay otras preocupaciones más perentorias. Los libros no curan las enfermedades, ni pueden utilizarse como armas para doblegar a un ejército de verdugos, ni llenan el estómago, ni quitan la sed. Y es cierto, la cultura no es necesaria para la supervivencia del hombre, únicamente lo es el pan y el agua. Es verdad que con el pan para comer y el agua para beber sobrevive el hombre, pero solo con eso muere la humanidad entera. Si el hombre no se emociona con la belleza, si no cierra los ojos y pone en marcha los mecanismos de la imaginación, si no es capaz de hacerse preguntas y vislumbrar los límites de su ignorancia, es hombre o mujer, pero no una persona. Wow, impresionante, Dita, ¿no? Además sabemos que es una de tus personas, de tus personajes favoritos, Rosa. Pues sí, la verdad que desde que conocí su historia se ha convertido, como tú dices, en todo un referente, sobre todo de valentía, porque como vamos a conocer ahora a continuación, me sorprende tanto que en medio de aquel horror, una niña de 13 años, que era cuando la empezaron a deportar, que fue primero al campo de Terezín, estuvo en otros campos de tránsito, luego en Auschwitz, como ahora veremos. Me sorprende tanto que una niña tan pequeñita decidiera complicarse aún más la vida en aquel entorno por los libros, pues la verdad que me llegó al corazón. Ujú. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con la vida de Dita. When evil rules in people, Y bueno, por la frase que lo ha explicado de manera inmejorable, pues por todo ello nació precisamente la biblioteca en Auschwitz, por la necesidad que había de recordar a todas aquellas pobres almas que al final estaban condenadas a la más cruel deshumanización, que no habían dejado de ser personas, que seguían siendo seres humanos. Pero como ya apuntaba al principio de nuestro programa, la biblioteca de Auschwitz no se entiende precisamente sin Dita, sin la autora de esta frase. Y es que Dita, natural de Praga, como también comentaba, tan solo tenía 13 años cuando el yugo nazi la alcanzó no solo a ella, sino también a toda su familia, cambiando radicalmente la acomodada realidad en la que ellos vivían por la devastadora miseria en la que pasaron a vivir una vez fueron trasladados en un primer momento al gueto de Terezín. Sin embargo, pues este campo solo iba a ser el preámbulo del verdadero terror que tanto ella como los suyos iban a vivir en los campos de concentración al que finalmente lo fueron trasladando.
Y su primera parada pues fue desgraciadamente Auschwitz-Birkenau, donde Edita perdería a su padre. Y aunque se mantenía con su madre, para ella fue esto un golpe muy duro y en vez de sumirse en la más profunda tristeza, fue tal panorama que la rodeaba el que la hizo despertar y buscar alguna ocupación que al final pues la salvara de la desidia y de la desesperación en la que tanto ella como su madre se encontraban. Y es entonces cuando decide colaborar con la otra manifestación cultural que ya hemos conocido y que hablamos en el programa anterior, la escuela secreta que Friedrich Hirsch abrió en Birkenau. Y es que Dita, pues ya antes de la guerra, ella ya era una apasionada de los libros. Como ella misma no dejó de afirmar, los consideraba un consuelo, un refugio y una fuente inagotable tanto de conocimiento como de diversión, sin los cuales no podía vivir. Y tal fue su pasión que traspasó con ella aquellas mortíferas alambradas, convirtiéndose en la portadora de libros por excelencia dentro del campo, arriesgando al final su vida todavía más para garantizar que aquellas pequeñas ventanitas a otras realidades pudiese seguir permitiendo soñar a quienes en aquel infierno lo habían perdido todo, como también fue su caso. Y esta actividad del todo arriesgada y peligrosa, pues al final la llevó a crear una verdadera biblioteca ambulante y, por supuesto, al igual que la escuela, totalmente clandestina, la cual ella misma la escondía bajo su propia ropa y, entre otras cosas, Raquel, por eso es un personaje que yo admiro tanto, porque es que ya no es solo que participara en todas estas actividades, sino que decidía llevarlas al límite, escondiendo los libros que podía sustraer de aquí y de allá dentro de su propia ropa. Es increíble. ¿Cómo sigue la historia de Dita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz, en este campo en el que brillaba esa luz de humanidad que proporciona la cultura y los libros? Pues todo siguió llevándose a cabo como hasta aquel momento. La verdad que Dita consiguió que otras presas, muchas de ellas la ayudaran en su labor, siendo también muchas beneficiadas de ellas. Incluso tenía una compañera en su barracón que le cosió unos bolsillos internos en su ropa para que pudiera precisamente pues llevar los libros que comentaba. Y en esta dinámica se empezó a coordinarla ya de manera totalmente estable con Freddy Hirsch y el resto de profesores que impartían su docencia en el bloque 31, llegando incluso a ella misma a custodiar un total de 8 libros físicos y además consiguiendo reclutar un total de 12 libros vivos, lo cual me parece también algo súper interesante, y es que eran presos que memorizaban las historias de los libros y posteriormente pues estaban dispuestos a contarlas a todo aquel que quisiera escucharlas. Y así, con esta unión entre biblioteca y escuela, se creó un ejército cultural totalmente revolucionario, compuesto por personas que arriesgaban su vida plenamente convencidos de ellos. Y de nuevo me gusta citar a Krauss, ya que en ese lugar tan oscuro, donde la humanidad había llegado a alcanzar su propia sombra, la presencia de estos libros al final eran para ellos un vestigio de tiempo menos lúgubre, más benigno, cuando las palabras sonaban más fuerte que las ametralladoras. Precioso. Se sirvieron Sí. como tabla de salvación estos libros, ¿no? Pues sí, la verdad que fueron totalmente un salvavidas, ya que al final se convirtió para estos presos que podían disfrutar de ello como un símbolo de su vida anterior, en el que pues no tenía cabida ni la alambrada ni el miedo. Incluso se han recogido bastante testimonios de supervivientes de que antes de Birkenau ni siquiera habían abierto un libro, Raquel, ni siquiera le habían interesado la literatura.
Y sin embargo, pues en aquel triste escenario, pues al final ese objeto se convirtió en un aliado que les anclaba a su antigua normalidad, les recordaba que otra realidad había existido y al final se convirtió en un sueño para todos el poder volver, aunque fuera esa realidad, y sin duda los libros pues les acercaba a ella. Rosa, ¿se Pero sabe el título de alguno de estos libros o de los libros que custodiaba Dita o de los libros humanos que había en Auschwitz? pues sobre todo también eran libros de historia, de conocimiento, de todo lo que, toda la cultura y todos los títulos que el nazismo había confiscado y que sobre todo a su llegada al campo se lo, se lo retiraron. Ujú, Y, y la verdad que eran de lo más interesante. También había muchos cuentos infantiles, entre ellos Blancanieves y los siete enanitos, fue muy importante también en el campo. Y la verdad que eso eran los títulos que más pudieron rescatar, porque al final los libros que llegaban a mano de Edita, sobre todo eran, como he comentado, Raquel, los libros que le sustraían a los presos al llegar, algunos en unas condiciones pésimas y claro, todo pues vinculado a esa cultura que los nazis se ujú. empeñaban en eliminar. Y así llegamos hasta 1944, que es cuando esta iniciativa tristemente llegaría a su fin. Y es que al final, ante el avance galopante de las tropas aliadas, pues empezaron a trasladar a presos desde Auschwitz a otros campos. Y fue el caso tanto de Dita como de su madre, que fueron trasladadas a Bergen-Belsen, donde tristemente Dita recibiría otro golpe y es que allí fallecería su madre. Y bueno, al final Dita estuvo en Bergen-Belsen un año más, hasta 1945, en el momento en el que el campo fue liberado y comenzó entonces para ella una reconstrucción de su vida. Fue unos momentos muy duros, pero Dita logró rehacerla, se casó, esto llama muchísimo la atención, se reencontró y se casó con otro de los profesores que formaron parte del bloque 31 Wow. y junto a él, sí, y junto a él, pues al final dedicó toda su vida a reivindicar no solo lo sufrido durante todo el Holocausto, sino también a subrayar el poder sanador que tuvo la cultura y la literatura para todas estas víctimas, ya que le sirvió para arrojar un poquito de esperanza en aquel infierno que sin duda fue Auschwitz-Birkenau. Y Pues bueno, desde luego que la figura de Edita es muy interesante y como ya sabemos, pues hemos hablado de ella largo y tendido por si alguien quiere conocer un poquito más sobre la heroica vida de esta mujer en los programas de Mujeres en el Holocausto, Ángeles y Demonios que le hemos dedicado a ella. Y eh, el libro que a mí me la descubrió y que me hizo querer investigar sobre ella también es una muy buena opción, que es La bibliotecaria de Auschwitz. Y antes de acabar, Raquel, me gustaría pues dedicar este programa sobre todo para ella, para todos los que trabajaron en el bloque 31, como hablamos en el programa anterior, pero en este caso pues para ella que además falleció en octubre del año pasado y me dio mucha pena y se merece este recordatorio por al final arriesgar su vida por salvaguardar la del resto a golpe de libro. así es, una pena haber perdido a Dita Kraus, pero nos quedan voces como la tuya que recuerdan esa labor valiente, imprescindible en Auschwitz, en esos momentos en los que, como tú nos recuerdas en tu programa, la cultura era resistencia. Muchas gracias, Rosa Duque, y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Raquel. You'll be safe.